Bueno, pues aquí está Esther Almanza Núñez Herrador. Creo que la conocéis gran parte de los que estáis aquí, son unos webs suyos, yo también lo sigo. Como sabéis, todo es especialista en conservación del patrimonio, es especialista también en patrimonio de cofradías y quiero mejor que ella para clausurar este ciclo de conferencias que hemos organizado la Hermandad de las Penas en colaboración desinteresada de la Universidad de Castilla-La Mancha y aún más desinteresada todavía de Esther y Enrique, como ya dije el otro día. Muchísimas gracias y ya no pierdo más el tiempo, vamos a aprovechar que esto funciona. Bueno, le dejo con su verbo, sí, porque no es mágico. Creo que vamos a tener que hacer un gran ejercicio de imaginación. Oye, que cargar tiempo en cargar, son muchas imágenes. No, pero... Vamos a empezar. Bueno, buenas tardes. Perdonen las molestias que ha podido ocasionar todo el tema relacionado con la imagen. En primer lugar, quería dar las gracias a la Cofradía de las Penas por el importantísimo interés, y grandísimo interés que han tenido en organizar un ciclo de conferencias que permitiera reflexionar sobre el mundo de las hermandades y todo lo que lleva para ayudar a las hermandades. Hace como más de año y medio Francisco y Mar vinieron a mi despacho para empezar a plantear la posibilidad de acercar el mundo de la investigación en torno al patrimonio de las cofradías y hermandades a los ciudadanos que están interesados y que participan en todo lo que suponen las liturgias, con todo lo que eso significa relacionadas con la Semana Santa en España. Estuvimos reflexionando los tres bastante tiempo de cómo podíamos enfocar algunos de los temas más candentes en torno al patrimonio de las hermandades y finalmente decidimos que, aunque sería muy interesante profundizar en algunos de los temas que giran en torno a las hermandades, como pueden ser plantearnos conservación de textiles, plantearnos lo que es el patrimonio intangible de las cofradías, etcétera, etcétera, consideramos pertinente hacer primero una primera aproximación de carácter global que mostrara la cantidad de temas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la conservación y la restauración del patrimonio de las hermandades y finalmente de lo que saliera de esta reflexión, intentar en otros momentos profundizar en cada uno de los temas. Teniendo este planteamiento en cuenta, yo voy a hacer un paseo, por lo que podríamos decir, supone la conservación y la restauración del patrimonio de las hermandades. En ese sentido, cuando nos planteamos hacer ese paseo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que uno de los cometidos, como decía Maquiavelo, lo que tiene la historia es descubrir cómo hemos llegado a lo que somos. En realidad, a día de hoy, dentro de 15 días, no responde a lo que es su supuesto. Por tanto, la convención de la salvaguarda del patrimonio cultural material nos preocupa especialmente. Esos son los instrumentos legislativos en torno a los cuales tenemos que pensar en la conservación y en la restauración. Pero también tenemos que pensar qué es a día de hoy lo que consideramos conservación y qué es lo que consideramos restauración. En realidad, el concepto al cual tenemos que ir es el concepto de conservación. ¿Por qué tenemos que ir al concepto de conservación? Porque verdaderamente la restauración es una actuación extrema. Solo tenemos que dar a restaurar cuando hemos conservado erróneamente, cuando hemos conservado deficitariamente. Y en realidad la restauración no es una cosa tan fácil ni tan poco dañina como muchos creemos, sino que una restauración es un daño muchas veces para el objeto y tenemos que tomárnoslo con más cuidado y con más calma. En los ámbitos internacionales definimos conservación como el conjunto de operaciones y técnicas que tienen como objeto prolongar la vida de los bienes culturales, los bienes del patrimonio de las hermandades. Y para conservar los objetos hay dos vías: la prevención del deterioro, que es a lo que tenemos que ir. A mí, que a lo largo del año me dedico mucho tiempo a esto, verdaderamente me apena que a veces que hay algunos sitios que después de que acaban de ciclo profesional se quedan las imágenes en el paso con las flores
que se van marchitando y nadie piensa en eso. ¿Qué pasa eso? A lo mejor pasa un mes y siguen añadiendo pasos. Todo eso genera un deterioro bestial y algunas veces deterioros que no tienen capacidad de reversibilidad ni por la restauración, y muchas veces no somos conscientes de que eso no es una circunstancia, sino que estamos haciendo un mal. Entonces tenemos que intentar prevenir el deterioro. Y en realidad la conservación no solamente tiene que preocuparse de la materialidad del objeto, sino también tenemos que mantener los valores. Yo creo que todos hemos pasado por la experiencia de un museo y ver en una vitrina o aquí mismo en esta sala hoy hay objetos, y hay veces que los objetos que están en las vitrinas no nos dicen nada. Pasamos por las vitrinas y no sabemos para qué era aquello. Puede llegar un momento, y de hecho ya estamos llegando, que los objetos que tenemos vinculados a patrimonio de las hermandades, a un tanto por ciento gravísimo de la población, no les digan nada, no saben leerlos. Y entonces, ¿por qué? Porque solo nos estamos preocupando del valor estético o material de ese objeto y hemos ido perdiendo continuamente los valores de esos objetos. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Otro elemento con el cual vamos a estar trabajando a lo largo de esta charla es el término restauración. Como decía anteriormente, la restauración es una situación que viene determinada por una conservación errónea. Si nosotros no conservamos bien, pues tendremos que llegar a la restauración. Y en ese sentido, la restauración tiene que utilizar los tratamientos necesarios que permitan la pervivencia del bien cultural, así como subsanar los daños que presenta. Luego vamos a ver casos y todo esto es mucho más claro. Pero en este sentido, yo quiero hacer hincapié en el último párrafo de esto. Los trabajos de restauración de los objetos deteriorados requieren conocimientos científico-técnicos y habilidad manual. Todos somos mañosos, todos lo hacemos con buena voluntad y demás, pero muchas veces la maña o el decir arreglo esto de una forma más o menos habitual puede ser un daño que no podamos eliminarlo nunca del bien. Entonces, hay gente que está preparada para eso. Igual, a mí me gusta hacer mucho un símil, que es que el objeto artístico es como el ser humano. Y el ser humano, cuando se enferma, no lo ponemos, y con perdón, en manos de un auxiliar de clínica, lo ponemos en manos del mejor médico, el mejor cirujano. ¿Por qué ponemos en riesgo nuestros bienes culturales en manos de alguien que no está preparado para intervenir en ello? Porque es un aparato, porque pensamos muchas veces en el temor de qué va a pasar con esto, no lo van a transformar. No, tenemos que ponerlo en manos de quien verdaderamente sabe y de quien está formado. Bueno, una vez planteado, diríamos, la parte teórica del discurso, vamos a plantearnos lo que verdaderamente nos interesa. ¿Cuál es la circunstancia en torno a la cual nos movemos cuando hablamos de conservación y restauración del patrimonio de las hermandades? Verdaderamente, cuando hablamos del patrimonio de las hermandades, tenemos tendencia a considerar solo lo material. Y en este sentido, yo quiero remarcar mucho que esa materialidad, además, la concretamos básicamente en dos cosas: la semana de Semana Santa y los objetos que procesionan en esa semana de Semana Santa. Pero hay muchísimas más cosas en torno a todo ello y tenemos que preocuparnos. Y vamos a ir viendo con categorías cómo vamos a trabajar. Por un lado, vamos a tratar, como dicen las normas que hemos visto anteriormente, lo que sería el patrimonio intangible o inmaterial y el patrimonio tangible o material, que a su vez se subdivide en patrimonio inmueble y patrimonio mueble. El patrimonio intangible, ¿qué es lo que trata? Pues el asociacionismo. Las hermandades son unas asociaciones que están unidas por unos vínculos que han perdido la mayor parte de los contenidos que tenían históricamente, porque hoy hay unas cofradías o hermandades que lo están recuperando. Por ejemplo, con parte de los recursos económicos mantienen actividades vinculadas a actos de caridad, mantienen vinculaciones con determinadas asociaciones que se preocupan por el bienestar de los ciudadanos, tanto a nivel espiritual como material.
Es decir, hay algunas asociaciones que mantienen algunas de estas cosas. También hay algunas hermandades que mantienen todavía la costumbre de que cuando fallece un miembro lo acompañan a la familia y acompañan en el momento del fallecimiento, etcétera, etcétera. Y eso es un elemento que lo tenemos que ser conscientes porque, no por ponerlo en funcionamiento, sino por recogerlo porque sigue una parte de nuestra historia, esa historia que decía Maquiavelo. Por otra parte, dentro de lo que es la procesión hay toda una serie de rituales que son interesantes conocer y que vamos a ver posteriormente. Luego también tenemos que recoger, porque el material hay que recogerlo también a día de hoy, y es lo que dice la Convención del 2003, de París del 2003, hay que recoger en la medida de lo posible la tradición que algunas personas atesoran en el ámbito español. No hay una cosa que está muy asentada en el ámbito, por ejemplo, japonés. En el ámbito japonés no se preservan los monumentos, sino se preservan las personas que saben hacer esos monumentos. Y se les llama tesoros vivientes. Ahora mismo, en torno a la Semana Santa, tenemos verdaderos tesoros vivientes. Esas camareras que con todo el ritual saben vestir a la imagen en un momento dado y que tienen toda una serie de elementos. Esas formas de llevar el paso en un momento dado, todo eso es un ritual que tenemos que recoger. Y tenemos que verdaderamente atesorarlo con los medios que nos da hoy la sociedad, que a veces se subleva, pero al final funciona, ¿no? Como lo hemos podido ver. Y ese patrimonio intangible en torno a lo que es las hermandades va desde la comida, el bacalao, las flores en nuestra zona, el potaje, las torrijas, etcétera, etcétera, es una parte de ese patrimonio que también tenemos que proteger, o el souvenir correspondiente, y vamos de un extremo a otro, en el sentido de que no solamente tenemos que mantener el paso del Cebabú o de Castillo de las Truchi, de cualquiera, o tenemos que atesorar los carteles que se han ido haciendo a lo largo de los años. Y, por ejemplo, si conservamos los carteles, veremos cosas tan curiosas como es que hasta los años 30, en Sevilla, el cartel de la Semana Santa se vinculaba a la feria. Está alejado a nuestra concepción ahora mismo de lo que es la Semana Santa, que como se puede hacer un mismo cartel para la feria y para la Semana Santa. Pues en Sevilla hasta los años 30 se estuvo haciendo. Pues de la derecha es un cartel de cómo empezaba a publicitar en los años 50 España la Semana Santa para los turistas. Antes decía que el turismo ha colapsado y ha modificado mucho. Pues es un cartel que se hizo para vender la Semana Santa española en el extranjero, por eso el cielo radiante, el sol y los nazarenos. Aunque en Estados Unidos no se podía utilizar esto porque rápidamente se le identificaban como del Ku Klux Klan. O nosotros tenemos nuestros carteles, y algunos de ellos de primera línea, y entonces aquí tenemos, por ejemplo, el cartel que hizo la Pequeña Señal con la Semana Santa de Ciudad Real en 1954. Esto hay que tesorarlo y tenerlo y llevarlo adelante. O los programas de fiestas de la Semana Santa o de fiestas en general en el caso de Sevilla, y aquí tenemos el programa de la Semana Santa de Ciudad Real del 52, que no solamente presentaba los eventos que se iban a desarrollar en esa Semana Santa del 52, sino que también recopilaba y recordaba pues, imágenes que a día de hoy en esas fichas habían desaparecido y que se muestran aquí junto con algunas nuevas. O tenemos que saber todo el ritual para poder situar una candelería, y entonces hay que enseñar a los que no saben en el día del montaje del paso o en otros momentos, y aquí estamos en un momento de alineación de los candelabros después de haberlos limpiado y haberlos preparado para el desfile. O a veces también estamos haciendo monumentos que jalonan nuestras ciudades y que nos muestran ese patrimonio y que no solamente se concreta en eso. O como comentaba anteriormente, el montaje de un paso, el ensayo con el paso, el traslado de unas zonas a otras, porque todos somos conscientes que ya muchas de las imágenes no están en las iglesias y por tanto hay que hacer ese traslado. Y sobre todo es muy importante es una cosa que yo creo que lo estamos olvidando y mucho, y es una cosa que nos preocupa mucho a los que nos dedicamos a este tema, y es que cada uno de los pueblos, de las poblaciones, tenemos unas tradiciones y que por moda
en un momento dado se van transformando y nos van dando situaciones verdaderamente complejas. Aquí arriba tenemos la imagen. Yo creo que sería mejor que apagáramos las luces un poquito más. Cristina, por favor, ¿puedes apagar las luces? Que hay mucha luz. Más. ¿Más? Sí. Yo creo que sí. A lo mejor apaga aquel lado y este de favor. ¿Eh? ¿No? Oye, mi vida. ¿Así? Vale, así. Vale. Bueno, entonces, como comentaba anteriormente, siempre tenemos la idea del cortar a costar, pero por ejemplo en la parte de abajo vemos una imagen del gran poder llevado en andas, ¿no? Entonces parece que es una imagen que no corresponde a lo que tradicionalmente cuando pensamos en la Semana Santa de Sevilla. O, por ejemplo, los banzos, ¿no? Que son una forma de llevar muy castellana y que en muy pocos sitios se está manteniendo, pues ahora en algún lado se está empezando a recuperar, pero pues es una forma más de cortar. Y en ese sentido de evolución, y en ese sentido tenemos que trabajar también, todo se innova. Entonces aquí es una imagen que a mí me gusta especialmente, esta imagen, es una demostración al cabildo de una hermandad sevillana, en el cual con esa maqueta les estaba mostrando la posibilidad de que el paso fuera a motor. Entonces habían hecho esa maqueta y estaban todos observando cómo podía ir el paso por la falta de costaleros. Y entonces pues fue un momento dado en el cual, como todos sabemos, la Semana Santa cae un poquito en declive o bastante en declive y resulta verdaderamente difícil y se vio todas las posibilidades que daba la técnica en ese momento. Que en Sevilla no se aportaron, pero que en otros sitios sí, y aquí tenemos al Fittipaldi llevando el paso con un motor y con su volante pues, para poderlo ajustar. La acomodación a la modernidad pues también se ha llevado a cabo. También hay toda una serie de costumbres que, como decía anteriormente, por el impulso del turismo y por determinadas circunstancias, quedan fuera del control de la hermandad, y hay que tenerlas en cuenta. Esta es una imagen que yo creo que aquí en Castilla-La Mancha no nos es extraña, me la he puesto en otros sitios y sí que resulta muy extraño, que son los famosos turbos de la noche de Cuenca, de la noche del jueves, y bueno, pues ahí tenemos los turbos haciendo la burla, que es lo que corresponde, pero con la gafa de sol y la cámara de fotos pues no quedan como muy acorde con lo que se supone que es, o la mezcla de esos turbos en la calle Alfonso VI junto con los turistas, que hace que lo que sea el ritual inicialmente pues se pierda y por completo, y ya muchas veces que yo, como sabemos, incluso hace 2 años pues, se optó por no, porque no salieran, porque había tenido graves incidentes, ¿no? Entonces, esa materialidad es evidente que está ahí, pero lo inmaterial es lo que se ha transformado notablemente y es lo que también tenemos que pensar y observar. Las adaptaciones llevan aparejado todo lo que es el entorno de la procesión, y van desde las bandas a los armados, ¿no? que pues desfilan y cada vez más desfilan a la manera de los macarenos, olvidándose muchas veces que nuestra pobreza era otra y los armados no tenían armadura y ahora relucen como la acero inoxidable. O incluso tenemos que el ritual empieza muchas veces por la convivencia con el rito, y aquí tenemos pues cómo ensayan los niños sevillanos en un colegio en el recreo, ensayan ya y hacen su pequeña Semana Santa y vemos ahí a los costaleros, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de lo que es el patrimonio inmaterial que tenemos que preservar. Pero hay otras muchas cosas que por la propia presión de la sociedad pues van desapareciendo, y aunque en los últimos años se están recuperando en algunas zonas, pues en otras verdaderamente quedan como algo exótico, y por ejemplo la utilización de la mantilla y con rituales como por ejemplo en esta que es en Murcia, que es una imagen sumamente extraña para nosotros, que es el velatorio del Cristo yacente. Está la madre del Cristo y el Cristo yacente está en
en el hecho, con las mujeres de Mantilla haciendo el velatorio, y como dato interesante, muy interesante por lo que supone esta fotografía, si ven, aparecen en el fondo unas imágenes tapadas con unos paños azules, que es una práctica que desaparece tras el Concilio Vaticano II. Entonces aparece ahí, y bueno, pues es el ritual de lo que es el velatorio del muerto, y por tanto es una circunstancia verdaderamente interesante. Son circunstancias que han ido desapareciendo. Comentaba también que tenemos el patrimonio inmueble. En el patrimonio inmueble hay algunas hermandades o cofradías que tienen edificios verdaderamente de referencia. Aquí está la Macarena y en la derecha es el Cristo de Medinación en Madrid. Y bueno, son dos edificios emblemáticos de lo que supone ese patrimonio de las hermandades. Y lo que está pasando, yo creo que aquí el ciudadano este tema está encima de la mesa y de forma clara, es que desde el Concilio Vaticano II, que en su puesta en funcionamiento obliga de alguna manera a que las iglesias se liberen del gran número de imágenes que tenían, etcétera, etcétera, hasta tal punto que algunos de los que se dedican a esto del ámbito eclesiástico llaman la destrucción silenciosa del patrimonio, porque el Concilio Vaticano pidió y exigió en muchos casos que se liberaran las iglesias de tantísimas imágenes, y esas imágenes se arrinconaron y poco a poco empezó un proceso de destrucción, que es por lo que se le llama la destrucción silenciosa, porque no ha dejado huella, pero ha desaparecido mucho. Pues llegó todas estas imágenes y todos estos elementos a primero almacenes, a naves industriales, y cada vez más se están instituyendo museos en todo tipo de edificios nuevos, iglesias, etcétera, etcétera, donde los objetos correspondientes a hermandades se exhiben en su materialidad durante todo el año. Y entonces pueden ser desde acomodaciones, yo creo que bastante acorde, como pueden ser las imágenes que tienen en esta diapositiva, a situaciones verdaderamente rocambolescas, en almacenes, en plantas con montacargas, aunque el montacargas tenga una cruz, no sé si ven aquí la cruz, aunque el montacargas tenga una cruz, al final es un montacargas, y pues muestran el patrimonio de una forma, no quiero calificarlo, pero al final todo lo estamos pensando. En realidad, cuando nos planteamos la conservación del patrimonio, casi todos nos centramos en el patrimonio material. Pero en el patrimonio material de imágenes, de estandartes, de cetros y poco más. Pero el patrimonio material de las cofradías es mucho más amplio. Y básicamente podríamos diferenciarlo en dos grandes bloques. Un patrimonio documental, que son todos los registros escritos. Ahora muchas cofradías están en un proceso de buscar todo lo que es su documentación antigua, los archivos correspondientes, porque lo han perdido. Y por tanto es una parte de la historia de la cofradía. Y sobre todo, ahora mismo yo creo que todo tiene que pasar, y estamos perdiendo una oportunidad de oro en atesorar todos los registros gráficos. Ahora mismo, pues, algunas cofradías tienen la gran suerte de tener grabaciones, por ejemplo, en el nodo. Entonces, pues ya esas grabaciones que aparecieron en los nodos correspondientes, pues son circunstancias ideales, no por tener el recuerdo de aquello, sino que nos muestran objetos, formas de procesionar, muchísimos elementos que están ahí, y tenemos que recogerlos. Y por otra parte también tenemos todo ese patrimonio histórico-artístico de imágenes, santas, vasos, tronos, carrozas, textiles, orfebrería, un patrimonio infinito. Un patrimonio infinito que vamos a ir viendo y vamos a ir abriendo puertas. Son patrimonios para ver, y según cada una de las cofradías o hermandades en esto. Aquí tenemos el archivo de una hermandad de Málaga. El registro documental que tiene es espectacular y tiene sala para investigadores. Entonces nos demuestra clarísimamente un seguimiento continuo para recoger todas las referencias en prensa, que son magníficas. Tenemos revistas ilustradas de principios del siglo que nos muestran la Semana Santa y nos permiten hacer investigaciones, aparte de ya los registros históricos, las fotografías contemporáneas, los carteles, los folletos. Un fondo impresionante, y entonces lo tenemos así. Tenemos también la forma de disponer dentro de las mismas casas de hermandad los objetos más preciados de la cofradía, y aquí, por ejemplo,
ejemplo, algunas de las piscinas que tienen el gran poder, entonces pues, a lo largo del año pues tienen las obras así puestas, que es muy discutible. Esto es una forma que, bueno, es muy discutible exponer así los objetos. Por ejemplo, ahí tenemos unos textiles de terciopelo que si es de algodón y están tanto tiempo bajo la luz, etcétera, sufren un daño y hay que tenerlo controlado, como veremos posteriormente. Pero también tenemos otras cosas que muchas veces no caemos, así que a lo largo de la historia el mundo de la Semana Santa ha dejado registros interesantísimos de carácter, por ejemplo, grabados, pinturas, etcétera, etcétera, y algunos de ellos más interesantes, no solamente por ser obras de arte en sí mismas, sino porque nos presentan algunas costumbres que nos resultan raras. Nosotros algunas veces nos escandalizamos porque vemos a un nazareno metido en un bar tomándose una copita, pues lo que está haciendo ahí es eso. O formas de desfilar. Entonces, pues, por ejemplo, tenemos aquí un cuadro del padre de los Becker que nos muestra cómo desfilaba la cofradía de Pasión en Sevilla. O otras costumbres, como por ejemplo la de Nazareno dando un caramelo, y se hace un cuadro con eso de Nazareno dando un caramelo. O llegamos más lejos, hacemos cuadros con souvenir. Esto es un cuadro de Sorolla que está en Nueva York, en la Spanish Society. Es uno de esos que están ahora mismo poniéndose en Valencia. Pues esa es la imagen de la Semana Santa que exportamos a Estados Unidos, ¿no? Como imagen de los españoles. O tenemos cosas que se quedan un poco más en la intimidad, y es la revista Vida Manchega, que la tienen ustedes todas en red, la pueden ver página a página, todos los números de esta revista que se publicó en La Mancha, cogiendo las 4 provincias que consideramos manchegas, y que recoge las costumbres de día a día desde el año 1912 a 1920, y aquí tenemos algunas imágenes de la Semana Santa en Cuenca, o la Semana Santa en Almagro, o la Semana Santa de Ciudad Real. Están en red, abajo tienen la referencia, y están en red y la pueden ver, porque se ven algunas cosas sumamente interesantes, como el desfile de esas niñas, como la Verónica con la Santa Paz, pues da mucho de sí el tema. El ritual y la recogida de elementos documentales llega hasta el punto que se hace reflejo, y es muy importante, cómo un grupo de nazarenos en un momento dado le da tanta importancia a eso que se va a un estudio fotográfico y se pone delante del forillo, que se llamaba el fondo que se ponían de esos fotógrafos, porque ahora lo proyectan y lo hacen digital, ¿no? Pues el forillo, y se ponen a hacerse una foto, y el que no lo ha vestido le ponen el borrón encima, un poco burronamente, pero eso. Pero ese es un ritual que hace que sea excepcional, y porque se considera excepcional, y la gente va como el día de la boda. Como vamos avanzando en el tiempo, ya hay más cámaras, y pues en el corral de la casa, aunque hay charcos y van con la túnica blanca, pues se ponen allí todos a hacerse la foto antes de salir del desfile, porque es un elemento, y eso hay que recogerlo, son formas. O también no hay que pasar al bar, pues en una paradita nos echamos unas tapitas con los amigos que están parados en el desfile. Esta foto que a mí me parece espectacular, magnífica, es de un fotógrafo italiano que estuvo por España en los años 60, Nueva Esquiana, y en su sencillez, que es mucha la fotografía, nos muestra cosas que ya son muy difíciles de ver. Piensen un poco qué hermandad procesionaría hoy con un faldón de sarga. Nada. Ninguna cofradía iría con una tela tan humilde como una sarga en el faldón de una cofradía. Y con una bombilla que no es manual, que es industrial. Y otra cosa curiosa, todos van con calcetines, no llevan, van descalzos pero con calcetines blancos, no llevan alpargatas ni nada. Está hecha en Granada. O ese mismo fotógrafo se interesa por lo anecdótico que gira en torno al desfile profesional, y coge a los monamillos muy divertidos, o salvando las distancias, también hay que coger fuego de algún sitio, ¿no? En torno, no lo he traído por buscar un impasse en el discurso, ni muchísimo menos, sino lo que me refiero es que si estos registros no
La imagen que podemos dar de la Semana Santa es una imagen que puede ser totalmente de la sobriedad, y entramos a la Semana Santa y queda. Que sea acorde con lo que se debe, ¿es correcto? Correcto, no entro. Aquí lo que vengo a señalar es que nosotros, en la conservación de lo que hay en torno a ello, tenemos que preocuparnos de todo. De todo. Vale. Vamos a, después de este pequeño así como aparece arriba o como aparece en la parte derecha, bueno, son piezas pequeñas, pero la carcoma es un griego y está ahí. Y la carcoma afecta mucho a las superficies que aparecen con grietas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tener, el conocimiento que tenemos que tener, es que casi nunca, y hay que intentar que no sea casi nunca, una talla es de una pieza, sino que se generan por muchas piezas. Y digo que casi nunca porque si todos pensamos en un tronco de un árbol, la parte externa es más blanca que el interior, con lo cual el comportamiento, por las fluctuaciones de humedad, genera grietas y genera problemas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el esquema de las piezas diferentes que configuran un crucificado. El brazo cada uno es una pieza, el torso es una pieza, el paño de pureza, los salientes son otras, la pierna, las rodillas son otras. Y eso determina, el rostro, la mascarilla es otro, eso determina que las fluctuaciones no le dan tanto. Aún así, pues hay también otra serie de recursos que las personas que se enfrentan por primera vez con ellos les sorprende mucho. Es que muchas veces estas imágenes por dentro están huecas, como lo vemos ahí. ¿Por qué están huecas? Porque evitamos que haya tanta contracción y dilatación y pesen menos. Y entonces se ahuecan. O también tenemos riesgos que todos lo conocemos y sobre todo cuando estamos cambiando la forma de llevar el paso. Si lo giramos mucho y lo volteamos, los anclajes de la imagen al sitio se empiezan a romper y pasa como lo tenemos en el lado derecho. Si hacemos una radiografía, que es una radiografía de la restauración, fijarse los clavos que tiene para sujetar los trozos de madera por los sucesivos movimientos. O se producen grietas verdaderamente grandes, como por ejemplo en la espalda de un crucificado, que además se agravan por el bamboleo y los toques, los movimientos que da contra la cruz por un paso poco acertado, ¿no? Entonces se producen unas grietas con una profundidad muy grande y hay que cerrarlas, porque eso es un nido de todo, un nido de todo. Entonces, pues ahí está ya cerrada esa grieta una vez que se restaura. Y es una zona que no se suele controlar, porque como está en la parte trasera, es una zona de gran riesgo. O todos tenemos la imagen de la derecha, que son los anclajes de coronas, de cruces, y que toda la policromía en torno a ellos se daña. O, por ejemplo, la imagen de la izquierda, que ven una policromía que se ha craquelado, se han hecho esas grietas y se ha replicado. Hace unos años, cuando llegaba la Semana Santa, muchos de nosotros nos poníamos a temblar, porque con eso de que procesiones brillantes, venga, titan luz, buenas capas de titan luz, vemos si me queda la capa. Y la capa, por ejemplo, una piedra de Gregorio Fernández magnífica en Valladolid, un restaurador que la estuvo restaurando, tardó 2 años y levantó 7 capas de pintura con un estudio. 7 capas de pintura. Entonces, cuando nos enfrentamos a la restauración, hay que tejer, como vemos ahí, pequeñas muestras de pigmento, ver cómo se comportan, hacer análisis, que son algunas de las cosas que se hicieron al gran poder en el Instituto Andaluz de Patrimonio, hacer fotografías con luz reflectada. Esas zonas tan azules son repintes, que eso nos está determinando que es una zona que se comporta de forma diferente que el resto, hay que quitarlo, y empezamos a levantar capas de barniz sucias. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo en el torso aparecen zonas más claras y más oscuras. Las más oscuras son los barnices que se han oscurecido con el paso del tiempo, y las más claras es que se ha quitado ese barniz para la restauración. O el cambio es evidentísimo. Las zonas más oscuras es como ha llegado a nosotros, y las zonas más claras es cuando se empieza a restaurar. Y quizás lo más llamativo sea el antes y el después del rostro del gran poder. En la izquierda es evidentemente el antes, en la derecha el después. Y ahora tengo algunas imágenes de detalle. Son imágenes del informe. Bueno, la imagen de la derecha es de la restauración. Son imágenes del informe. Si ven en la parte de arriba es el recuadrito blanco, lo que se ve abajo. Y se puede ver cómo había zonas que es que no tenían capa pictórica, era la madera. ¿Lo ven?
el rostro del gran poder son dos piezas que están pegadas a la altura de la nariz y entonces de movimiento en la nariz la policromía se había perdido y se ven las dos piezas unidas. Y este es el resultado final. Bueno. Las manos, como estaban, y los pies. Cuando entramos en la restauración, hay veces que tenemos que restaurar porque es evidente que se ha oscurecido, se ha dañado, etc. Pero también la restauración nos permite ver cosas verdaderamente asombrosas que trabajaba el artista, como por ejemplo este pelo, que es un pelo de un crucificado de Gregorio Fernández, que Gregorio Fernández, que era el entallador, cuando lo mandó policromar, hizo poner en el pelo hilos de oro para dar ese perfil, que fue un pelo castaño. El paso del tiempo y los magnetos oscurecidos, pues lo vemos por la parte de arriba, que nos han hecho catas, había producido todo lo que es la pasión. Cuando no se tenían esos recursos, una cosa que es habitual y hay que tener muchísimo cuidado, porque lo que vemos en bastantes imágenes es que las señales de las heridas se hacían con corcho. Con corcho triturado se pegaba y así al darle el color queda. Con lo cual, en el momento que se le pasa un pañito para quitarle el polvo o algo así, el corcho se va a definir. Bueno, hay veces que no somos conscientes, y en la apreciación de la imagen no somos conscientes de que la imagen no ha tenido un devenir tal como la vemos ahora, sino que ha ido cambiando los gustos. Aquí, por ejemplo, tenemos un oceomo de Gregorio Fernández, en el cual el caño de pureza es un lienzo encolado, no es de madera. Entonces, cuando se ha producido la restauración, nos hemos encontrado con una imagen tallada por completo, tiene seso, que no es habitual en las imágenes, y pueden apreciar las catas de limpieza, la suciedad, y se puede apreciar la suciedad que habían cogido ese paño de pureza, que era el lienzo encolado. Y la restauración lo va mostrando. ¿Qué pasa? Que hay que tener cuidado, si hay que tener cuidado especial con los lienzos encolados todavía muchísimo más. Y también hay muchas veces que por el pudor que se ha tenido con las imágenes, etcétera, etcétera, a veces no somos conscientes de que la imagen que vemos vestida tiene una historia debajo. Por ejemplo, he vuelto a Gran Poder, es una imagen muy desconocida porque luego se prohibió por la hermandad que se divulgue. Apareció en una revista del año 12, 1912 creo que se publicó, y se puede ver perfectamente cómo el Cristo tiene los brazos articulados para poder agarrar a la cruz y tiene unas oquedades en el torso para poder enganchar bien en las vestimentas, etcétera, etcétera. Y los tornillos para poder tener los apoyos. Entonces, pues las imágenes son así, pero también son así. También son así. Las imágenes, las vírgenes de candelero, lo que tenemos son algunas de las manos y el rostro, las de los brazos, y podemos encontrar rosas así, o incluso imágenes todavía mucho más dañadas con el paso del tiempo, como es esta. Es una imagen gótica que se le pone un rostro barroco para vestirla, porque hay un momento dado que se lleva vestir a las imágenes. Entonces se rompe la imagen, se le pone esos brazos tan burdos y se le hace ese cuerpo para poder vestirla. Y se le hace el rostro, se le modifica el rostro al gusto barroco, ¿no? Y ese gusto por vestir, ese devenir que yo digo que hay que tener muy en cuenta, determina muchas cosas. Por ejemplo, en el lado izquierdo ven una imagen que está concebida sin vestimenta, que en un momento dado se empieza a vestirla, y los anclajes de la corona y del manto suponen una ruptura total de la toga que tiene de origen hecha. Y entonces lo vemos a la izquierda y a la derecha ya después de la restauración y ya ha dejado de vestirse, porque es una imagen que perdía sus vestimentas desde que se definió. O los daños que todos estamos muy acostumbrados a verlos, que tienen las imágenes que soportan mantos y tocas, porque los alfileres al meterlos dan daños de ese tipo. Y a día de hoy, y es por lo que decía que hay muchos temas para tratar y soluciones para todo, lo que se hace es hacer este tipo de vestimentas que permiten enganchar los alfileres y no producen daño a la imagen y por tanto se resuelve todo. O se le ponen anclajes, se ponían anclajes como este, y hoy en día para llevar los mantos, que son tan pesados,
se hace una estructura que lo que se hace es meter la imagen delante y no tiene que aguantar nada. La estructura es la que corta verdaderamente el manto, porque estamos intentando conservar. Quizá lo que ahora mismo muchas veces no somos muy conscientes de restaurar son las imágenes, pero los textiles se pueden ir a muchas cosas. Nada más. Pues eso la dejamos a casa. Bueno, muchas gracias de nada. Para los de la jornada quería darle las gracias a todos ustedes por su asistencia durante estos 3 días. Las gracias otra vez a ellos, sobre todo, como ya he dicho, por su colaboración completamente desinteresada. A ver si entre la ayuda de la universidad, que hoy ha sido un poco defraudante, y a ver si lo volvemos a engañar a los profesores de la casa y a otros por ahí, podemos repetir con este éxito el año que viene un segundo ciclo de conferencia de Semana Santa. Muchísimas gracias y para agradecer por su colaboración. Bueno, pues nada, la pena seguir agradecer. Me lo agradece mucho lo que pesa. Sí, porque es con No hay que agradecer porque es una obligación. Lo que tenemos que hacer es, lo que nos dedicamos a esto, como señalaba la UNESCO y como señala lo que queremos en esta situación, es divulgar para que entre todos, con mayor conocimiento, conservemos mejor lo que nos ha sido delegado y lo veremos en